Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que combina glamour, poder, y bueno, algo más que trabajo en alta mar. Sí, hablamos del presunto romance entre Demet, la reconocida estrella de telenovelas, y un influyente productor que, según dicen las malas lenguas, tenía una relación más que profesional con ella durante la filmación de su último proyecto. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Denle a la campanita para no perderse ni un vídeo y así estarán al tanto de todos los chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al lío. La historia comienza hace algunos meses, cuando Demet fue elegida para protagonizar una ambiciosa producción televisiva que prometía ser un éxito arrollador. La serie, titulada Olas de Pasión, ambientada en un lujoso crucero que recorría el Mediterráneo, prometía ser una mezcla de romance, intriga y paisajes impresionantes. La producción requirió extensas jornadas de rodaje en alta mar, lejos de las miradas curiosas de la prensa y los fans, creando un ambiente casi aislado donde las dinámicas personales se intensificaron. En ese entorno aparentemente idílico, se gestó una conexión especial entre Demet y el productor, Ricardo, un hombre conocido por su astucia en los negocios y su encanto personal. Ricardo, un veterano de la industria con una reputación impecable hasta el momento, había logrado levantar la serie con una inversión considerable, y su nombre era sinónimo de éxito en la televisión. Al principio, todo parecía normal. Demet, una profesional consumada, se dedicaba por completo a su trabajo, impresionando a todos con su talento y dedicación. Conocida por su ética laboral y su carisma en pantalla, Demet se había preparado a fondo para el papel, tomando clases de navegación e incluso aprendiendo algunas frases en italiano y griego para sumergirse por completo en el personaje. Ricardo, por su parte, ejercía su rol con la autoridad y el liderazgo que lo caracterizaban. Supervisaba cada detalle de la producción, desde el casting hasta la postproducción, asegurándose de que Olas de Pasión cumpliera con las expectativas y superara a la competencia. La química entre ellos en el set era evidente, pero atribuida a la colaboración profesional necesaria para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Pero con el paso de los días, los rumores comenzaron a circular entre el equipo de producción. Se decía que Demet y Ricardo pasaban cada vez más tiempo juntos, compartiendo cenas privadas en la cubierta del barco y disfrutando de largas conversaciones a solas. Estas cenas, inicialmente justificadas como reuniones de trabajo, se volvieron más frecuentes y prolongadas, despertando la curiosidad de los miembros del equipo. Algunos notaron miradas cómplices, risas discretas y una cercanía inusual entre la actriz y el productor. Obviamente este tipo de chismes son comunes en el mundo del espectáculo. La cercanía entre actores y productores, las largas horas de trabajo y el ambiente de camaradería pueden llevar a que se confundan los sentimientos. Sin embargo, en este caso, las sospechas fueron alimentadas por una serie de incidentes que no pasaron desapercibidos para el resto del equipo. La tripulación del crucero, contratada como extras y personal de apoyo, también se sumó a la ola de rumores, comentando sobre la atención que Ricardo prodigaba a Demet. Testigos presenciales aseguran haber visto a Demet y a Ricardo tomados de la mano en la cubierta del barco, disfrutando de un romántico atardecer. Esta imagen, captada por un miembro del equipo con su teléfono móvil y compartida de forma anónima en un grupo privado de WhatsApp, fue el detonante de la polémica. Otros afirman haberlos escuchado discutir acaloradamente en la privacidad de sus camarotes, seguidos de reconciliaciones apasionadas. Las paredes del lujoso crucero parecían ser testigos silenciosos de un drama que trascendía la ficción de la serie. Incluso algunos miembros del equipo aseguran haber presenciado escenas de celos por parte de Ricardo cuando Demet interactuaba con otros actores, especialmente con el galán de la telenovela, Marco. Lo que realmente encendió las alarmas fue el repentino cambio en el trato que Ricardo le daba a Demet. De ser un jefe exigente pero justo, pasó a ser excesivamente complaciente con la actriz, concediéndole privilegios y beneficios que no estaban al alcance de los demás miembros del elenco. Demet disfrutaba de horarios más flexibles, la posibilidad de elegir su vestuario e incluso la aprobación final de sus diálogos. Esto, obviamente, generó malestar y resentimiento entre sus compañeros, quienes comenzaron a cuestionar la imparcialidad del productor. El ambiente en el set se volvió tenso y competitivo, con los actores sintiendo que sus esfuerzos no eran valorados de la misma manera.
La situación se tornó aún más delicada cuando comenzaron a surgir rumores de que Demet estaba siendo favorecida con escenas más lucidas y un mayor protagonismo en la serie, a pesar de que su personaje, inicialmente secundario, no lo justificaba. Algunos actores se quejaron de que sus líneas eran cortadas o reescritas para darle más relevancia a Demet, lo que consideraban una injusticia y una falta de respeto a su trabajo. Incluso el director de la serie, un profesional respetado por su trayectoria, se vio afectado por las decisiones de Ricardo, quien intervenía constantemente en su trabajo y modificaba el guión para favorecer a Demet. Por supuesto, tanto Demet como Ricardo han negado rotundamente cualquier tipo de relación sentimental. Ambos insisten en que su vínculo es estrictamente profesional y que los rumores son infundados. En comunicados separados, sus representantes han calificado las acusaciones como falsas y maliciosas, atribuyéndolas a fuentes anónimas con intenciones de dañar su reputación. Sin embargo, sus explicaciones no han logrado convencer a todos, especialmente a aquellos que fueron testigos de su cercanía en alta mar. Las evasivas en las entrevistas y la falta de una negación contundente han alimentado aún más las sospechas. Lo cierto es que este escándalo ha tenido un impacto significativo en la carrera de Demet. Si bien su popularidad ha aumentado considerablemente gracias a la serie, también ha tenido que enfrentar una ola de críticas y acusaciones de haber utilizado su influencia para obtener ventajas profesionales. Algunos fans se han mostrado decepcionados por su presunto comportamiento, mientras que otros la defienden argumentando que es víctima de una campaña de desprestigio. Los foros de Internet y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre detractores y defensores de la actriz, polarizando la opinión pública. Ricardo, por su parte, también ha visto su reputación empañada por este escándalo. Si bien su poder e influencia en la industria del entretenimiento son innegables, muchos lo consideran ahora un hombre poco ético y manipulador, capaz de abusar de su posición para satisfacer sus propios deseos. Sus próximos proyectos se han visto comprometidos y algunos patrocinadores han retirado su apoyo, temiendo verse asociados con la controversia. La imagen de Ricardo como un productor intachable se ha desmoronado, dejando una mancha difícil de limpiar. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente existió un romance entre Demet y Ricardo, o se trata simplemente de rumores maliciosos y exageraciones? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de determinar. Los hechos concretos son escasos y la mayoría de la información proviene de fuentes anónimas y testimonios contradictorios. Sin embargo, lo que sí es evidente es que este escándalo ha dejado al descubierto una serie de problemas subyacentes en la industria del entretenimiento, como el abuso de poder, el favoritismo y la falta de transparencia. Este tipo de situaciones no son nuevas en el mundo del espectáculo. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de numerosos casos de relaciones inapropiadas entre actores y productores, directores y actrices, y otros miembros de la industria. Estos romances, muchas veces consentidos pero siempre controversiales, suelen generar escándalos mediáticos que pueden tener consecuencias devastadoras para las carreras de los involucrados. El movimiento Almohadilla Meto ha contribuido a visibilizar estas dinámicas de poder y a denunciar el acoso y la discriminación en el ámbito laboral, incluyendo la industria del entretenimiento. En este caso, la combinación de glamour, poder y el misterio de lo que ocurrió en alta mar ha convertido este escándalo en un tema de conversación recurrente en los medios de comunicación y las redes sociales. Todos quieren saber la verdad, todos quieren tener su propia opinión sobre lo que pasó, y todos están esperando a ver cómo se desarrolla esta historia. Los programas de chismes y las revistas del corazón han dedicado portadas y extensos reportajes al caso, alimentando la curiosidad del público y generando aún más especulaciones. Ahora bien, más allá de los detalles jugosos y los chismes escandalosos, es importante reflexionar sobre las implicaciones éticas de este tipo de situaciones. ¿Es justo que un productor utilice su poder para influir en la carrera de un actor o actriz con quien tiene una relación sentimental? ¿Es aceptable que se favorezca a una persona por encima de otra simplemente porque existe una conexión personal? ¿Dónde está la línea entre el romance consentido y el abuso de poder? La respuesta, obviamente, es no. El mundo del entretenimiento, como cualquier otro ámbito profesional, debe regirse por principios de igualdad, transparencia y respeto. Todos los actores y actrices deben tener la misma oportunidad de demostrar su talento y alcance. El éxito sin importar su relación con los productores o directores. El mérito y el talento deben ser los únicos criterios para evaluar el desempeño y asignar los roles, evitando cualquier forma de favoritismo o discriminación.
Este escándalo, por lo tanto, debe servir como un llamado de atención para la industria del entretenimiento. Es necesario que se establezcan mecanismos de control y supervisión que eviten el abuso de poder y el favoritismo, y que garanticen que todos los actores y actrices sean tratados con justicia y respeto. La creación de códigos de conducta claros y la implementación de políticas de prevención del acoso laboral son medidas fundamentales para proteger a los profesionales del sector. Además, es fundamental que se promueva una cultura de denuncia y transparencia, en la que las víctimas de acoso o discriminación se sientan seguras para hablar y denunciar cualquier tipo de comportamiento inapropiado. Solo así se podrá crear un ambiente de trabajo más justo y equitativo para todos. La creación de canales de denuncia confidenciales y la protección de los denunciantes son medidas esenciales para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y que los responsables sean llevados ante la justicia. Y volviendo al caso de Demet y Ricardo, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió en alta mar. Pero independientemente de si existió o no un romance, este escándalo ha dejado una marca imborrable en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. El impacto psicológico y emocional de la controversia puede ser significativo, afectando su autoestima y su confianza en el futuro. Demet tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza de sus fans y demostrar que es una actriz talentosa y profesional, capaz de alcanzar el éxito por sus propios méritos. La elección de sus próximos proyectos y la forma en que gestione su imagen pública serán cruciales para superar este momento difícil. Ricardo, por su parte, tendrá que esforzarse por reconstruir su reputación y demostrar que es un hombre ético y responsable, que no abusa de su poder ni manipula a las personas. La transparencia en sus futuras decisiones y la asunción de responsabilidad por sus errores serán fundamentales para recuperar la confianza de la industria. En definitiva, este escándalo nos recuerda que el mundo del espectáculo, a pesar de su glamour y su brillo, también tiene su lado oscuro. Y que es importante estar alerta y denunciar cualquier tipo de comportamiento que atente contra la dignidad y el respeto de las personas. La responsabilidad individual y colectiva es fundamental para construir una industria del entretenimiento más justa, ética y transparente. En resumen, hoy hemos explorado el escandaloso rumor que involucra a la estrella de telenovelas Demet y a un poderoso productor, Ricardo, examinando cómo esta supuesta relación podría haber afectado la producción de su última serie, Olas de Pasión, y la percepción pública de ambos. Discutimos los posibles abusos de poder y el favoritismo, y reflexionamos sobre la importancia de la ética y la transparencia en la industria del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de verme y escucharme. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de este escándalo? ¿Creen que Demet y Ricardo realmente tuvieron una relación, o se trata solo de rumores? ¿Creen que el poder en la industria del entretenimiento puede corromper a las personas? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y perspectivas. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.